En el corazón del antiguo mundo, donde los jardines colgantes desafiaban la gravedad y el orgullo humano alcanzaba las estrellas, se alzaba Babilonia. Una ciudad tan majestuosa que parecía invencible. Pero la Biblia, siglos antes de su caída, ya había escrito su destino. Isaías, el profeta, en el capítulo 13, versículos 19 al 22, proclamó: «Y Babilonia, la joya de los reinos, el esplendor y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Nunca más será habitada, ni morará en ella generación tras generación». ¿Cómo podía alguien imaginar que semejante imperio sería reducido a polvo? La profecía fue pronunciada alrededor del año 700 a.C., cuando Babilonia aún no había alcanzado su apogeo. Pero en el año 539 a.C., el ejército persa, liderado por Ciro el Grande, entró en la ciudad sin derramar sangre. ¿Cómo? Las puertas estaban abiertas. El río Éufrates, que cruzaba la ciudad, fue desviado y los soldados caminaron por el lecho seco, como si el mismo Dios les hubiera trazado el camino. La gloria de Babilonia se desvaneció. Aunque sobrevivió por un tiempo como provincia persa, su esplendor nunca volvió. Alejandro Magno soñó con reconstruirla, pero murió antes de comenzar. Hoy, lo que queda de Babilonia son ruinas silenciosas en el desierto iraquí. Ni una ciudad moderna, ni una metrópolis renacida. Solo polvo, piedras y el eco de una profecía cumplida. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O tal vez el susurro de lo eterno que atraviesa los siglos? Babilonia cayó, tal como se había dicho, y con su caída, la historia comenzó a rendirse ante la precisión profética de las Escrituras. La voz del narrador se eleva. Así cayó Babilonia, no por la espada, sino por el cumplimiento de una palabra antigua. Y en su ruina, el mundo aprendió que ni el oro ni la gloria pueden resistir lo que ha sido decretado desde lo alto. En la costa del Mediterráneo, Tiro se alzaba como una joya marítima. Sus muros tocaban el mar, sus barcos dominaban el comercio, y su riqueza parecía inagotable. Era la ciudad que nunca dormía, la que comerciaba con reyes y tejía alianzas con imperios. Pero el profeta Ezequiel, en el capítulo 26, lanzó una sentencia que parecía imposible. «Yo estoy contra ti, Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y barrerán tu polvo, y te dejarán como una roca desnuda». La profecía fue pronunciada alrededor del año 586 a.C., justo después de la caída de Jerusalén. Ezequiel predijo que Tiro sería atacada por múltiples naciones, que su riqueza sería saqueada y que quedaría tan arrasada que los pescadores extenderían sus redes sobre sus ruinas. ¿Una exageración poética? No. Fue una visión precisa de lo que vendría. Primero llegó Nabucodonosor de Babilonia. Sitió la ciudad durante 13 años. La parte continental cayó, pero los habitantes se refugiaron en una isla fortificada a unos cientos de metros de la costa. Tiro sobrevivió, por un tiempo. Pero la profecía no había terminado. 2 siglos después, Alejandro Magno llegó. En el año 332 a.C., enfurecido por la resistencia de Tiro, ordenó construir un camino desde tierra firme hasta la isla. Usó los escombros de la antigua ciudad para levantar un istmo. Piedra por piedra, polvo por polvo, cumplió la profecía sin saberlo. Tiro cayó. Fue saqueada, quemada y sus habitantes masacrados o vendidos como esclavos. Hoy, el lugar donde estuvo la isla de Tiro está unido al continente por ese mismo istmo. No hay muros majestuosos ni torres doradas, solo ruinas y pescadores que literalmente extienden sus redes sobre las rocas desnudas. Así cayó Tiro, no por una sola espada, sino por la marea de naciones que la devoraron.
y en su ruina, la profecía se hizo carne, piedra y silencio, porque lo que fue dicho se cumplió. Mucho antes de que los imperios modernos trazaran fronteras, antes de que los mapas se llenaran de nombres y banderas, la Biblia ya hablaba de un pueblo que sería esparcido por toda la tierra. En Deuteronomio 28:64, Moisés advierte: «Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y entre esas naciones no hallarás descanso». Era una advertencia, sí, pero también una profecía. Israel, pequeño en territorio, pero inmenso en historia, sería arrancado de su tierra y lanzado al viento de los higos. Y así ocurrió. Primero vinieron los asirios, luego los babilonios, más tarde los romanos. En el año 70 después de Cristo, el general Tito sitió Jerusalén. El templo fue destruido, la ciudad arrasada, y miles de judíos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Los sobrevivientes huyeron a Egipto, a Roma, a Asia Menor. Comenzó el éxodo que no tenía fin. Durante siglos, los judíos vivieron como extranjeros en tierras ajenas, en Europa, en África, en Medio Oriente. Fueron comerciantes, sabios, perseguidos, expulsados. De España en 1492, de Inglaterra en 1290, de Francia, de Alemania, de Rusia. Cada generación parecía confirmar lo que Moisés había dicho: serás motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos. Pero lo más asombroso no fue solo la dispersión, fue la supervivencia. Ningún otro pueblo, sin tierra ni ejército, ni templo ni rey, ha mantenido su identidad por 2000 años. Ni los hititas, ni los fenicios, ni los cartagineses. Solo Israel. Y en 1948, contra toda probabilidad, el pueblo disperso regresó. La tierra volvió a llamarse Israel. El idioma hebreo, que había sido relegado a las sinagogas, se convirtió en lengua oficial. La profecía no solo se cumplió en la dispersión, sino también en el retorno. Así se cumplió lo dicho por Moisés, no como castigo eterno, sino como parte de un ciclo que desafía la lógica humana, porque lo que fue esparcido fue también reunido. Y en esa paradoja, la historia se inclina ante la palabra profética.